Japón, 1989. Tras la Segunda Guerra Mundial, Japón había logrado recuperarse rápidamente, gracias al llamado milagro económico japonés. En tan solo unas décadas, no solo habían logrado convertirse en uno de los países de más rápido crecimiento, sino que también se habían consolidado como una potencia económica, la cual se pronosticaba que superaría a Estados Unidos en unos pocos años. Paz, orden y progreso, hasta que, el 23 de julio de 1989, una noticia impactaría a Japón, y les haría tener que mirar la parte que más les avergonzaba de ellos mismos, al monstruo que Japón había creado. Un 21 de agosto de 1962, nacería Tsutomu Miyazaki en Tokio. Debido a que nació de forma prematura, desarrolló una deformidad en las manos, lo cual lo llevaría a sufrir bullying desde los 5 años de edad. Se cree que esto tendría un efecto en su autoestima que lo marcaría de por vida. Este acoso era muy normalizado en la sociedad japonesa, al punto que, para 1985, se registraron más de 155.000 casos de acoso escolar. Miyazaki seguiría cursando normalmente la escuela. Era descrito como una persona tranquila, inteligente y con el único deseo de vivir una vida normal. En algún punto de su vida, conocería el anime y los cómics, volviéndose un gran fanático. Esto no lo afectaría académicamente, llegando a ser el número 1 en los que tomaron el examen de ingreso a la escuela preparatoria Meida y Nakano. Pero es en este momento donde las cosas empezarían a torcerse, y es que al entrar en la adolescencia, su sexualidad comenzaba a florecer, pero él evitaba el contacto con mujeres de su edad porque se sentía sexualmente inferior, debido al complejo de pito pequeño, que tenía, según uno de sus compañeros. En sus últimos años de preparatoria, sus notas decaían y, tras fracasar en su intento de entrar a la universidad, decidió estudiar fotografía, graduándose como técnico en fotografía en 1983. Aproximadamente en esos años, se mudaría de vuelta a casa de sus padres, recluyéndose, mientras se adentraba más en sus fantasías, su relación con su familia empeoraba cada vez más. Sus hermanas menores lo rechazaban y sus padres reemplazaban el amor con cosas materiales. Como diría el propio Miyazaki, si hubieran escuchado mis problemas, lo habrían ignorado. La única persona con la que mantenía una buena relación era su abuelo. En ese tiempo, decidiría adentrarse en cosas más extremas, descubriendo el cine mondo, el lolicon y el eroguro, géneros que nacerían al mismo tiempo que Tsutomu. Por ejemplo, el mismo año de su nacimiento 1962, se estrenaría, Mondo Kane, una película que creó su propio género, y debido a su violencia con imágenes reales, popularizaría el gore cada vez más extremo, casi al punto de ser películas snuff. Poco tiempo después, en 1968, se estrenaría Shogun's Joy of Torture, una película ultraviolenta y erótica que se reconoce como una de las creadoras del eroguro moderno. Pasando a 1982, se crearía Lemon People, la revista creadora del lolicon, y todo esto llegaría a Tsutomu, quien, con ganas de contenido todavía más fuerte, pasaría en 1984 a consumir contenido pornográfico ilegal de todo tipo. Todo este degenero mental llegaría a su pico en 1988, año en que su abuelo fallecería. Tras ser incinerado, Miyazaki consumió parte de las cenizas para retener una parte de su abuelo consigo. La muerte de su abuelo también lo alejó de su familia. Un día, una de sus hermanas menores lo atrapó espiándola en la ducha, por lo que le gritó para que se fuera. Miyazaki, en cambio, montó en cólera y la atacó, tomándola del cabello y golpeándole la cabeza contra la pared del baño. Después de esto, se recluyó en un departamento cercano, en el que pasaría la mayoría de su tiempo disfrutando de toda clase de contenido enfermo y aumentando su colección, hasta que, 3 meses después de la muerte de su abuelo, el 22 de agosto de 1988, Mariko no, de 4 años de edad, desaparecería después de salir a jugar con una amiga. Miyazaki la habría engañado para que se subiera a su automóvil y, tras raptarla, acabaría con su vida. Luego de abusar de su cadáver, le robaría su ropa. El 3 de octubre de 1988, haría prácticamente lo mismo con Masami Yoshizawa, de 7 años de edad. Tras estos 2 asesinatos, la policía iniciaría una búsqueda extensa, pero sería infructuosa. El 12 de diciembre de 1988, Miyazaki asesinaría nuevamente. Esta vez a una niña de 4 años llamada Erika Namba. A diferencia de los 2 primeros crímenes, se deshizo de la ropa de la niña en un bosque cercano y dejó el cuerpo de la niña en una zona boscosa cercana de un aparcamiento. Al día siguiente, tras ser hallado el cuerpo de la niña, la policía exploró el bosque en busca de más pruebas.
Desde este momento, Miyazaki se divertiría burlándose de las familias afectadas, especialmente de la primera, no solo llamando a las familias de los afectados, como hizo con todas sus víctimas, sino que varios meses después del caso, el 6 de febrero de 1989, el padre de Mariko no encontró una caja en la puerta de su casa con los restos incinerados de la niña, así como su ropa, junto a una nota que decía: Mari. Huesos. Cremación. Investigar. Probar. Días después, el 11 de febrero, la policía recibió una carta de 3 páginas en la que una tal Yoko Imada confesaba el crimen de Mariko no. También se burlaba de la policía y de las esperanzas que tenían los padres de la pequeña de encontrarla con vida. Miyazaki seguiría perturbando a los padres de Kono durante mucho más tiempo. Un Japón de luto sigue cuidando el ceremonial. El funeral que presenciamos de un magnate industrial solo será una sombra del que tendrá el emperador. Será uno de los más elaborados y más caros en la historia. Más de 9.000 millones de pesetas costará la despedida de Hirohito para marcar un punto y aparte en la historia de Japón. Un poco antes de que esto sucediera, y en un tiempo de inactividad del por ese entonces todavía desconocido asesino serial, fallecería el 7 de enero de 1989 el emperador Hirohito. Esto no tiene nada que ver con los crímenes acontecidos, pero es importante recalcarlo por el impacto que tuvo en Japón, no solo por ser el emperador japonés que más tiempo estuvo en el cargo, con 62 años y 13 días, sino que fue el que construyó las bases del Japón que existe hasta nuestros días, ya que lideró desde la Segunda Guerra Chino-Japonesa, pasando por la Segunda Guerra Mundial, la reconstrucción del país y el milagro económico japonés. Aproximadamente 5 meses después del último crimen de Miyazaki, en algún punto no especificado del verano de 1989, Miyazaki volvería a actuar, esta vez convenciendo a una niña de bajarse las bragas para poder fotografiarla, aunque sería visto por vecinos de la zona que lo perseguirían. Lamentablemente, no pudiendo atraparlo, pocos días después, el 6 de junio de 1989, en un parque cerca de la bahía de Tokio, se encontraba Ayako Nomoto, de 5 años de edad. Tras ser convencida por Tsutomu para ser fotografiada, este la raptaría y, tras acabar con su vida, la llevaría a su casa, en la que fotografiaría el cuerpo y tomaría filmaciones, complaciéndose. Pasaría 2 días con el cuerpo, haciendo grabaciones y practicando la necrofilia con el cadáver. Tras empeorar el olor hasta un punto insoportable, Miyazaki decidiría partir el cuerpo, separándolo en manos, torso y cabeza. Abandonó el torso en los baños de un cementerio y la cabeza en una pradera, mientras que conservó las manos, y con estas haría lo que le daría su otro mote, el Drácula humano. Y es que cometería la antropofagia, consumiendo la sangre y partes de una de las manos. Temiendo que la policía encontrara los restos, 2 semanas después del crimen, Miyazaki decidió quemar todo rastro, desde las ropas hasta el mismo cadáver, pero la policía encontraría el torso abandonado y lanzaría una cacería para encontrarlo. El 23 de julio de 1989, Miyazaki conducía por Tokio cuando vio a 2 hermanas jugando. Detuvo el coche y les ofreció tomarles unas fotografías. La hermana mayor corrió asustada y fue en busca de su padre. Cuando este llegó, la niña más pequeña estaba siendo agredida, por lo que el padre se abalanzó sobre Miyazaki, tumbándolo. Pero este lograría escapar a pie, dejando atrás su coche y así marcando el final de su historia criminal. Al regresar más tarde para recuperarlo, agentes de policía lo esperaban. Cuando lo confrontaron, no intentaría escapar. Según un reporte policial, no mostró ninguna emoción, ni miedo, ni sorpresa, ni enojo. Miyazaki fue detenido bajo el cargo de obligar a una menor a cometer actos indecentes. Tras negar inicialmente sus crímenes, 17 días después de su arresto, confesaría el asesinato de Ayako Nomoto. Un día después, se encontraría su cráneo. Poco tiempo después, confesó el asesinato de Erika Namba y de Mariko no. Posteriormente, el 6 de septiembre de 1989, los restos de Masami Yoshizawa fueron encontrados. Al registrar su apartamento, se encontraron 5.763 cintas de video, en las que no solo había sus perversas grabaciones, sino también animes y películas, en su mayoría gore y mondo. Llamaba la atención que contaba con las películas Guinea Pig, famosas películas japonesas de horror gore de los años 80, con efectos especiales extremadamente detallados y violencia gráficamente explícita. De este lado del mundo, son conocidas por la anécdota de Charlie Sheen, actor que, tras ver la segunda parte, Flower of Flesh and Blood, la confundiría con una película snuff, advirtiendo al FBI de lo sucedido.
La noticia de su colección recorrió todos los medios, volviendo más viral el caso, no solo por lo violento del mismo, sino porque les hizo ver lo que habían ignorado por tanto tiempo. Y es que gran parte de su colección fue creada y distribuida por japoneses y para japoneses. Diversas revistas Lolicon terminaron cerrando poco tiempo después de lo sucedido, ya sea por orden editorial o por el desprecio que causó en el público, repercutiendo en las ventas. El género Mondo fue altamente vigilado y la saga de Guinea Pig fue retirada del mercado durante algún tiempo. Esto se debió al pánico que causaron los medios al difundir la mentira de que Tsutomu causó sus crímenes intentando imitar lo visto en estas películas. Este veto temporal llegó a hacer que se difundiera el mito de que en Japón es ilegal la distribución y la realización de cualquier película con el nombre de esta saga, pero no hay registros al respecto. El anime común y corriente se vio afectado brutalmente. Todo lo relacionado con otakus se volvió, de la noche a la mañana, motivo de vergüenza y la palabra en sí se convirtió en un insulto. Esto, junto a otros motivos, llevó a la industria a una situación muy delicada de la cual le costaría mucho salir. Es un tema extenso del que podría hablar en un video propio. Esta masificación mediática causó que se desprestigiaran a personas por tener tan siquiera la más mínima relación, ya sea real o falsa, con el asesino. Cualquier caso en el que sucediese un deceso y tuviese alguna relación, se saltaba a decir que había un nuevo asesino otaku. Esto terminaría haciéndose realidad, y es que, en busca de fama y de admiración, y para satisfacer sus deseos, un pedófilo fracasado asesinaría a una niña para, después, al ser arrestado, decir: como el segundo Tsutomu Miyazaki, espero que se recuerde lo que he hecho. Miyazaki, ante esto, respondería: no le permitiré llamarse a sí mismo el segundo Tsutomu Miyazaki. Este caso causaría aún más estigma hacia los otakus. Miyazaki permaneció encarcelado, iniciando los juicios en su contra en 1990. Su defensa se basaba en decir que Miyazaki no era consciente de sus crímenes debido a diversos trastornos mentales. Varios psicólogos clínicos concordaron con esta declaración. Los psiquiatras designados por el tribunal coincidieron con los abogados defensores en que Miyazaki padecía una enfermedad mental. Un hallazgo fue que Miyazaki sufría de un trastorno de personalidad múltiple, mientras que un segundo diagnóstico indicó que era esquizofrénico. Varios años después del juicio, Hirokazu Hasegawa, un psicólogo clínico que vio a Miyazaki en 2006, dijo que el asesino creía que sus crímenes resucitarían a su abuelo. A pesar de todo, se mantenía enterado de la gravedad y las consecuencias de sus crímenes, y, por tanto, era responsable de ellos. Durante estas audiencias, el padre de Miyazaki se suicidaría al no aguantar la vergüenza que había traído a la familia los actos de su hijo. El 14 de abril de 1997, fue declarado a muerte. En el momento de su sentencia, Miyazaki exclamaría: no entiendo por qué me castigan, no hice nada malo. Es una tontería. Ese juez lo lamentará. Debe ser un idiota. Durante su encarcelamiento, intentó reducir su condena a cadena perpetua, siendo todos los intentos infructuosos. También luchó para que se le aplicara la inyección letal en vez de la horca, a la cual Miyazaki temía profundamente. En 2006, la Corte Suprema de Japón rechazaría su apelación final. Y el 17 de junio de 2008, sin pedir nunca ni perdón y arrepentimiento, moriría tras 11 años y 2 meses de que se dictara su sentencia. Tras casi 19 años de su arresto y 19 años y 10 meses de su primer asesinato, el monstruo otaku fallecería a los 45 años de edad. ¿Y qué pasaría con Japón? Como consecuencia del estallido de la burbuja financiera e inmobiliaria gestada desde mediados de la década de 1980, entre 1990 y 1991 iniciaría la llamada década perdida japonesa. La paz, el orden y el progreso que creían tener se habían roto. A más de 35 años de lo sucedido, no mucho ha cambiado en Japón.よし。はじめまして。いつも見ているばかりの俺だけど、今日は報告があるんで書き込むことにしました。今日秋葉のイベントに行った帰り、電車で酔っ払いのじいさんが周りの客に絡んできた。